Ellos merecen ser recordados. Los nazis querían erradicar quiénes eran, por qué luchaban y destruir su futuro. Una puerta de metal oxidada sellada durante 80 años. Detrás de ella, los investigadores esperaban encontrar vieja documentación del Tercer Reich. Sin embargo, cuando los archivos del Servicio Internacional de Rastreo en Bad Arolsen se abrieron finalmente en 2008, descubrieron la maquinaria que los nazis utilizaban para clasificar a los seres humanos para la supervivencia o la muerte. Entre los documentos recuperados había un gráfico desgastado del memorial del campo de concentración de Dachau. 6 columnas, 5 filas y 30 triángulos de colores. Rojo para los prisioneros políticos, verde para los criminales, rosa para los homosexuales, púrpura para los testigos de Jehová, negro para aquellos que el régimen calificaba como asociales, amarillo para los judíos. De un solo vistazo, los guardias podían decidir al instante quién merecía comida, castigo, trabajos forzados o la ejecución. Pero los archivos revelaron algo todavía más oscuro. Los triángulos no solo definían el comportamiento de los guardias, también marcaron cómo se trataban los prisioneros entre sí. ¿Quién compartía el pan? ¿Quién avisaba a los demás sobre las selecciones? ¿Quién era abandonado? Los nazis habían construido un sistema que convertía a los propios prisioneros en participantes de su propia destrucción. Para comprender el sistema de los triángulos, primero hay que entender en qué debían convertirse los campos de concentración. No eran prisiones ordinarias, eran sistemas industriales de control y exterminio. Cuando Adolf Hitler llegó al poder en 1933, los primeros campos eran caóticos. Enemigos políticos, comunistas, sindicalistas y disidentes fueron arrojados a fábricas abandonadas, cuarteles militares y centros de detención improvisados. Los guardias operaban sin reglas estandarizadas. Los prisioneros no llevaban uniformes ni contaban con ninguna clasificación. Sin embargo, Heinrich Himmler veía el desorden como una ineficiencia. Si los campos iban a procesar a miles y con el tiempo a millones de personas, el sistema necesitaba estandarización. Los guardias debían identificar a los prisioneros al instante, determinar quién podía trabajar, quién impondría la disciplina y quién debería morir primero. Hacia 1937, las SS introdujeron el sistema de triángulos en todos los campos de concentración. Cada prisionero llevaba triángulos de colores cosidos en el pecho y en la pernera del pantalón, visibles desde cualquier ángulo. Los triángulos rojos identificaban a los presos políticos, comunistas, combatientes de la resistencia y cualquier persona considerada una amenaza ideológica. Muchos eran instruidos y organizados, lo que los hacía útiles para las SS como prisioneros funcionarios. Los triángulos verdes marcaban a los criminales. Los nazis los consideraban brutales y útiles para imponer la disciplina. Muchos se convirtieron en capos, capataces temidos incluso por sus propios compañeros de cautiverio. Los triángulos rosas identificaban a los hombres homosexuales encarcelados bajo el párrafo 175, la ley alemana que criminalizaba las relaciones entre personas del mismo sexo. Ellos sufrieron algunos de los peores tratos en los campos. Los guardias los despreciaban y otros prisioneros solían aislarlos. Sus tasas de supervivencia se volvieron catastróficamente bajas. Los triángulos púrpuras marcaban a los testigos de Jehová, encarcelados por negarse al servicio militar, al saludo nazi o a los juramentos de lealtad. Las SS les ofrecían la libertad si renunciaban a su fe. La mayoría se negó. Los triángulos negros identificaban a los asociales, personas sin hogar, desempleados, alcohólicos, prostitutas, los pueblos romaní y sinti y cualquiera considerado no apto para la sociedad nazi. La categoría era intencionalmente vaga, lo que permitía a las autoridades perseguir a casi cualquier persona. Los triángulos azules identificaban a inmigrantes y alemanes que habían huido del régimen antes de regresar, personas sospechosas de deslealtad o espionaje. Y entonces llegó el amarillo. Los prisioneros judíos portaban 2 triángulos amarillos que, superpuestos, formaban la estrella de David. A menudo se superponía otro triángulo para indicar una clasificación secundaria, política, criminal o asocial. Pero dentro de los campos, la estrella amarilla se imponía sobre
todo lo demás. Los prisioneros judíos ocupaban el escalón más bajo de la jerarquía, recibían los trabajos más pesados, las raciones de comida más bajas y eran los primeros seleccionados para las cámaras de gas. El sistema redujo la identidad a una clasificación de muerte codificada por colores. La crueldad del diseño radicaba en su sencillez. Los guardias ya no necesitaban expedientes ni explicaciones. Bastaba una mirada al uniforme. Pero pronto, los propios prisioneros empezaron a utilizar las clasificaciones. Dentro de los campos, la supervivencia quedó ligada a la categoría del triángulo. Los presos políticos, especialmente los rojos, solían ascender en la jerarquía de los prisioneros porque entendían de organización y burocracia. Muchos se convirtieron en capos o jefes de bloque encargados de las operaciones internas del campo. Los prisioneros del Triángulo Verde competían por esos mismos puestos. En algunos campos, estos últimos dominaban a través de la violencia. En otros, los presos políticos lograban desplazarlos. En lugares como el Memorial de Buchenwald, las luchas de poder entre grupos de prisioneros eran constantes y letales. Estos cargos otorgaban una autoridad real. Un capo podía asignar a un preso a un trabajo más ligero o enviarlo a la cantera de piedra, donde el agotamiento mataba a los hombres en cuestión de semanas. Un jefe de bloque podía compartir un poco de sopa extra con sus amigos o dejar que otros murieran de hambre. Los campos distribuían el poder hacia abajo, forzando a los prisioneros a un colapso moral. Y el sistema de triángulos determinaba quién ocupaba el peldaño más bajo de esa jerarquía. Los prisioneros judíos marcados con estrellas amarillas eran excluidos sistemáticamente de cualquier posición de influencia. Cuando se robaba comida, se les robaba a los judíos primero. Cuando los guardias exigían víctimas para un castigo, los judíos eran seleccionados primero. Cuando llegaban los transportes para las cámaras de gas, los judíos iban primero. El triángulo no era una simple identificación, era un blanco. Los archivos abiertos en 2008 contenían millones de fichas de registro de prisioneros. Cada ficha reducía una vida humana a datos burocráticos. Nombre, fecha de nacimiento, profesión, nacionalidad, número de prisionero y clasificación del triángulo. Al analizar las fichas, los historiadores descubrieron patrones de supervivencia que nunca antes se habían documentado por completo. Los prisioneros políticos tuvieron tasas de supervivencia relativamente altas tras su ingreso inicial, ya que muchos obtuvieron puestos administrativos. Los testigos de Jehová también sobrevivieron en proporciones más altas de lo esperado, pues solían recibir asignaciones de trabajo más seguras y se apoyaban entre sí a través de comunidades de fe estrechamente vinculadas. Los prisioneros criminales sobrevivieron en grandes números porque muchos ejercían autoridad como capos. Pero los prisioneros del Triángulo Rosa enfrentaron tasas de supervivencia inferiores al 20% en algunos campos. Estaban aislados, incluso entre los demás condenados. Los prisioneros del Triángulo Negro solían morir en cuestión de meses. Muchos carecían de redes de apoyo, de protección o de una comunidad dispuesta a ayudarlos a sobrevivir. Y los prisioneros judíos, marcados con estrellas amarillas, sufrieron los destinos más letales de todos. En campos de exterminio como el Memorial y Museo de Auschwitz-Birkenau, el campo de exterminio de Treblinka y el campo de exterminio de Sobibor, la supervivencia a menudo se aproximaba a cero. Los campos existían específicamente para matarlos. Cuando las fuerzas aliadas liberaron los campos en 1945, descubrieron montañas de registros conservados con una precisión obsesiva. Incluso mientras destruían las pruebas de las cámaras de gas y los crematorios, los nazis mantuvieron la documentación de cada transporte, cada llegada y cada muerte. Estos registros pasaron finalmente a formar parte del archivo del Servicio Internacional de Rastreo en Alemania, utilizado originalmente para ayudar a los sobrevivientes a localizar a sus familiares desaparecidos. Durante décadas, los investigadores tuvieron un acceso limitado, pero cuando el archivo finalmente se abrió por completo en 2008, los historiadores comprendieron la magnitud de lo que había sobrevivido.
Las fichas rastreaban cada etapa del cautiverio. Algunas incluso detallaban habilidades útiles: electricista, mecánico, médico, carpintero. Los nazis buscaban extraer el máximo rendimiento laboral antes de la muerte. Sin embargo, para muchos prisioneros, especialmente los judíos, estas habilidades no significaban nada. Un médico judío aún podía ser enviado directamente a las cámaras de gas. El sistema equilibraba la explotación y el exterminio de forma simultánea, y el triángulo determinaba qué prioridad prevalecía. En Auschwitz, los recién llegados ingresaban en una auténtica cadena de montaje de la muerte. Tras pasar días hacinados en vagones de ganado sellados, los prisioneros descendían al andén bajo la luz de los reflectores y el estruendo de órdenes gritadas. Las selecciones ocurrían en segundos. Los aptos para el trabajo eran enviados en una dirección. Los débiles, ancianos, mujeres con niños y los enfermos eran enviados en la otra. Para muchos prisioneros judíos, especialmente niños y personas mayores, nunca se creó una ficha de registro. Fueron asesinados inmediatamente después de su llegada. Sus nombres se desvanecieron antes de que la burocracia pudiera registrarlos. La evidencia sobrevive en las brechas. Llegaban transportes con miles de personas, pero después solo se generaban cientos de fichas de prisionero. Los registros faltantes pertenecen a los muertos invisibles asesinados antes de que el papeleo pudiera alcanzarlos. Años más tarde, los investigadores reabrieron los bloques de celdas de castigo en lugares como el Memorial y Museo de Sachsenhausen y descubrieron rastros físicos dejados por los propios prisioneros. El bloque de aislamiento de Sachsenhausen funcionaba como una prisión dentro de la prisión. Oculto tras los muros, albergaba salas de interrogatorio, cámaras de tortura y celdas de aislamiento. Los prisioneros padecían hambre, palizas y el colgamiento del poste, donde las víctimas eran suspendidas por los brazos atados a la espalda hasta que sus hombros se dislocaban y sus músculos se desgarraban. Algunos morían bajo tortura, otros sobrevivían permanentemente lisiados. Entre los encarcelados se encontraba Georg Elser, el hombre que estuvo a punto de asesinar a Hitler en 1939. Cuando los investigadores examinaron las celdas supervivientes décadas más tarde, hallaron nombres y mensajes grabados en los muros de piedra. Los prisioneros habían tallado la prueba de su existencia en el propio edificio. Una celda, conocida como la celda 1, atrajo especial atención. Algunas inscripciones habían quedado ocultas bajo el yeso después de la guerra, cuando las autoridades soviéticas reutilizaron el campo como centro de internamiento. Mediante el uso de imágenes térmicas, los investigadores descubrieron escritos ocultos bajo los muros, mensajes finales para sus familias, nombres de guardias, fechas de tortura, oraciones desesperadas y declaraciones de resistencia. Las celdas también revelaron fragmentos de uniformes. En algunos retazos aún se distinguían triángulos desteñidos, rojos, rosas, amarillo. Cada fragmento representaba a un ser humano reducido a una categoría. La apertura de los archivos transformó la forma en que los historiadores entendían los campos. El sistema de triángulos no era meramente administrativo, era una guerra psicológica. Al asignar categorías visibles, los nazis orquestaron una división interna dentro de la propia población de prisioneros. Los cautivos no solo sufrían bajo el mando de los guardias, eran forzados a competir entre sí por la supervivencia. El triángulo se convirtió en una identidad. Con el tiempo se convirtió en su destino. Incluso tras el fin de la guerra, muchos sobrevivientes continuaron sufriendo debido a aquellas clasificaciones. Los prisioneros del Triángulo Rosa regresaron a sociedades donde la homosexualidad seguía criminalizada. El párrafo 175 sobrevivió en Alemania Occidental hasta 1969. Muchos hombres que sobrevivieron a los campos aún podían ser procesados después por el mismo delito que los encarceló. A los prisioneros del Triángulo Negro, con frecuencia, se les negó cualquier tipo de reconocimiento como víctimas. La persecución de los pueblos Roma y Sinti permaneció ignorada durante décadas. Los sobrevivientes judíos cargaron con la estrella amarilla como trauma y memoria. La insignia significaba humillación, exclusión, hambre, violencia y una cercanía constante con la muerte. Sin embargo, con el paso de los años, también se convirtió en un símbolo de recuerdo y supervivencia. Hoy, los archivos de Arolsen contienen más de 30 millones de documentos.
Las familias todavía los consultan para rastrear a los parientes que desaparecieron en los campos. Y cuando los historiadores estudiaron por primera vez aquel desgastado gráfico de triángulos recuperado de Dachau, comprendieron que representaba mucho más que burocracia. Representaba una visión del mundo, la creencia de que los seres humanos podían ser clasificados, jerarquizados, etiquetados y valorados basándose enteramente en su identidad. Las consecuencias de esa creencia permanecen grabadas en las estadísticas de supervivencia, en las fichas de registro, en los testimonios de los prisioneros y en las palabras que los cautivos agonizantes arañaron en los muros de las prisiones. El triángulo nunca fue solo tela cosida a un uniforme. Fue el exterminio convertido en un sistema visual. E incluso ahora, 80 años después, los colores desvaídos siguen hablando. Rojo, verde, rosa, púrpura, negro, amarillo. Cada color, una vida. Cada color, una advertencia. Porque puede que hoy los campos guarden silencio, pero los registros permanecen y revelan la rapidez con la que la civilización colapsa cuando se empieza a clasificar a los seres humanos según su valor.